A continuación, me voy a permitir leer la presentación de nuestro primer conferencista del día de hoy, el arquitecto Bernardo Gómez Pimienta. Bernardo Gómez Pimienta nace en Bruselas, Bélgica, el 18 de agosto de 1961. Es arquitecto por la Universidad Anáhuac de la Ciudad de México, maestría en arquitectura por la Columbia University, New York, y está en proceso de obtener un doctorado en arquitectura por la Universidad Europea de Diseño, Madrid. Es director de BGP Arquitectura desde el 2003. Fue codirector de TEN Arquitectos de 1987 al 2003 y director de Visual International BGP Design desde 1995 al 2003. Sus diseños han destacado no solo en el campo de la arquitectura, con una diversidad de proyectos construidos de todo tipo de uso, tanto en el país, tales como Museo de la Industria, Hotel Cuernavaca, Torre de los Vientos, teatros, conjuntos residenciales, casas de habitación particulares, como la Casa Barragán, edificios para bancos, clubes náuticos, edificios para hospitales y unidades médicas, estaciones de bomberos, edificios de oficinas, museos corporativos, Televisa San Ángel, etc. Pero también en el extranjero, como el Politeatro Hinyotan en Changchun, China, Club Náutica Combaro en Galicia, España, Casa Saba en Brooklyn, New York, Las Cruces Federal Courthouse en Las Cruces, Nuevo México, Tienda Polo Ralph Lauren en Manhattan, New York, Theater District en Taipei, Taiwán, Centro Comercial Republic Tobacco en San José, Costa Rica, etc. También ha destacado en el campo del diseño industrial, igualmente en el país como en el extranjero, como en lo siguiente: sistemas mobiliarios residenciales, mobiliario para niños, mobiliario urbano, líneas de muebles y accesorios para baños, líneas de muebles y accesorios para cocina, accesorios para escritorio, etc. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte desde el 2004, presidente del jurado Prix d'Excellence d'Architecture Ordre des Architectes du Québec, Canadá, presidente del jurado Mario Pani 2007, presidente del jurado de Medalla Anáhuac 2007, miembro del jurado AIA Denver Design Awards, Denver, Colorado, etc. Ha sido presidente y miembro del jurado a premiaciones a la arquitectura, diseño y creatividad mexicana e internacional desde 1997. Es profesor honorario e invitado de una diversidad de universidades alrededor del mundo, tales como Universidad Ricardo de Palma en Lima, Perú, Universidad de los Andes, Cartagena de las Indias, Colombia, Universidad Diego de Portales, Santiago de Chile, Center for Environmental Planning and Technology School of Architecture en Ahmedabad, India, University of Illinois at Urbana-Champaign, Southern California Institute of Architecture, Los Ángeles, California, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Iberoamericana, Universidad Anáhuac de la Ciudad de México. Ha sido galardonado por organismos que reconocen lo mejor del diseño arquitectónico e industrial, tanto nacionales como internacionales, desde 1989 a la fecha. Recientemente fue condecorado como Caballero de la Legión de Honor de la República Francesa. Actualmente es director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Anáhuac en la Ciudad de México desde el 2003. Vamos a darle una cálida bienvenida a nuestro conferencista. Buenas tardes, es un gusto el estar aquí con ustedes. Agradezco la invitación tanto de Raúl como de Cristina para poder estar aquí platicando con ustedes. Yo creo que la última vez que estuve aquí fue hace como 6 o 7 años, ¿no? Entonces fue también una experiencia sumamente interesante, ¿no? y agradable. La semana pasada estuve también aquí en Monterrey dando una conferencia en Fundidora, y como era una semana de diferencia entre una y otra conferencia, no quise que fuera la misma, y la
la hice especialmente. En la otra conferencia hice puros edificios grandes, que a lo mejor algunos de ustedes estuvieron en Fundidora en el horno número 3. Y en esta ocasión lo que pensaba presentarles son esencialmente proyectos residenciales, proyectos que son más pequeños en escala, pero que por otro lado son mucho más ricos en contenido, ¿no? Cuando uno hace el proyecto ejecutivo de un edificio de oficinas, al final acaba siendo mucho más sencillo que hacer una casa donde uno tiene que diseñar cada esquina y cada tornillo de la casa, ¿no? Al final acaba siendo un trabajo muchísimo más intenso. Para mí la arquitectura no es únicamente hacer edificios, es una disciplina que incluye mucho más. Obviamente es hacer edificios, pero también tiene que ver con muchas cosas más pequeñas, ¿no? con cosas que uno puede tocar. Cuando uno hace arquitectura generalmente uno no la puede tocar, ¿no? Aunque obviamente algunos de nosotros vamos por los edificios abrazando las columnas, pero normalmente las cosas que se tocan como las manijas o las ventanas o los objetos que tocamos no están diseñados por arquitectos, y también es algo que me interesa. Tiene otra gran ventaja, el hacer elementos que muchas veces llamamos de diseño industrial. También es mucho más rápido. Para hacer un edificio puede tomar 5 o 7 años en que uno lo vea, ¿no? Cuando finalmente está construyendo uno casi ya no sabe ni cómo es, ¿no? Uno ya se había olvidado. Y cuando uno está diseñando una silla o una mesa, uno puede tener el primer prototipo a lo mejor en 2 semanas. Entonces uno puede experimentar mucho más con materiales. La tecnología es mucho más avanzada. Creo que vamos a hacer 2 conferencistas hoy a esta hora. Mi ayudante va a venir ahorita aquí al sillón. Uno puede experimentar mucho más con materiales, y la tecnología también es mucho más avanzada. Cuando hacemos arquitectura, al final acaba siendo probablemente la artesanía más grande que haya, ¿no? Donde estamos diseñando un objeto que se va a diseñar y se va a fabricar una pieza únicamente, ¿no? Donde no se puede transportar a otro lugar. Cuando diseñamos una silla, la idea es que la silla se pueda repetir cientos de veces, y la tecnología para hacerla posible obviamente es mucho más avanzada que para hacer un edificio. Un poco como cuando pasa con la tecnología automotriz, ¿no? La tecnología del automóvil es muchísimo más avanzada que los sistemas de arquitectura, que realmente somos un poco con la misma tecnología que a lo mejor hacíamos hace 2000 años, ¿no? Es casi como babilónico. Pero bueno, vamos a empezar. Aquí vamos a ver si jala. Esta es una casa que es una casa bastante antigua para un amigo, para un artista. Nos hemos hecho muy amigos, y a partir de esa primera relación hemos hecho muchísima obra junta. Ahora estoy haciendo de su 4ª casa. Entonces ha sido un proceso que ha ido creciendo. En este caso era una casa en Valle de Bravo en 89, ¿no? Hace muchísimo tiempo, y una casa muy pequeña, una casa sumamente sencilla. En Valle de Bravo es un lugar que tiene un lago, un lugar esencialmente de fin de semana, y en este caso no tiene vista al lago. Es una casa que está rodeado de un huerto, es un huerto de aguacates, y la idea era hacer una casa muy sencilla. El pueblo tiene una reglamentación urbana o de imagen urbana muy estricta, y aquí queríamos hacer un volumen, un cubo de tabique que no sigue exactamente las condiciones del reglamento, pero como estamos metidos en el huerto es casi invisible. La casa es este bloque, este cubo, fabricado en un tabique local, que es un tabique bastante interesante, porque es un tabique fabricado artesanalmente, y los alfareros dejan secar los tabiques en su terreno, y los animales y los niños empiezan a caminar y empiezan a dejar huellas sobre los tabiques. Y la cosa curiosa de estos tabiques o de estos bloques de barro es que estas huellas no se notan en el tabique natural,
y empiezan a aparecer cuando se encala, cuando se pinta de blanco, empiezan a aparecer estas pequeñas huellas de pies o de manos o de patas de pollos o de perros. Para esta casa utilizamos un sistema que es un sistema bastante tradicional de muros, que es un muro aguacalado de tabique, que acaba siendo un muro de 30 centímetros de espesor, que tiene un tabique en la parte interior, un tabique en la parte exterior y una cámara de aire en la parte interior, donde podemos, por un lado, esconder toda la parte de estructura, toda la parte de instalaciones, y nos permite que los tabiques tengan la cara, vamos, la parte de la base vertical, y la cual hace que sea visible. La casa tiene, en este cubo, que es un cubo perfecto, tiene cada fachada, según la orientación, cambia mucho. En algunos casos tiene un jardín desértico, como este lado que estamos viendo ahora. En otro lado es un espejo de agua, en otro lado es una terraza, pero es un volumen al final sumamente sencillo. El artista es, el propietario de la casa es un artista holandés, y como verán, mucho de las piezas de mobiliario son piezas de mobiliario de Rietveld. Entonces esta casa, muy sencilla, de tabique, un par de viguetas, y la casa de campo para un general que hizo Rietveld, y las sillas zigzag, que no son tan incómodas como se ven, ¿no? Se ven una silla sumamente incómoda, y realmente es una silla donde uno puede cenar con bastante comodidad, ¿no? Obviamente uno no puede estar tirado como viendo la televisión, uno tiene que estar sentado bastante vertical, bastante derecho. Aquí la casa, justamente la mesa del general, la ventana del comedor que se comunica con el espejo de agua, donde tenemos esta vegetación, y después este volumen, una parte que es de doble altura, y aquí pueden a lo mejor empezar a ver parte del tabique, de esta textura de las manos y las pisadas sobre el tabique. La casa es muy austera, los pisos son de concreto aparente, en lugar de alfombras son petates, y los muebles también son sumamente sencillos. La planta de la casa, que es este cubito muy austero, dentro de un terreno que es el huerto, pero que realmente es mucho más grande que lo que les estoy mostrando. A mano izquierda tenemos otro huerto, que es donde está el acceso y donde uno puede dejar el coche. Muchos años después, este mismo artista necesitaba ampliar su casa, y después de hacer varios intentos o varios estudios, llegamos a la conclusión que más que crecer la casa, teníamos que hacer una serie de pabellones independientes en el terreno. Así como uno tiene una casa donde tiene una serie de habitaciones conectadas por pasillos, que aquí fueran una serie de habitaciones o de volúmenes en el terreno, y que la circulación fuera siempre exterior. Uno sale a una terraza o a un deck de madera, y a partir de eso se puede meter en los siguientes volúmenes. La ampliación, por un lado, es un cuarto de visitas, pero también un estudio para pintar. Aquí en la parte, voy a tratar de ver si... La casa original es esta, la casa que les había mostrado anteriormente, la habitación de las visitas, el taller, el estudio para pintar, unas terrazas de madera, una terraza de piedra. Aquí tenemos un río que está a unos 8 o 9 metros debajo del terreno, y bueno, parte del huerto alrededor de la casa. El volumen de la habitación es el volumen en la parte superior, es un volumen sumamente sencillo, donde lidera cómo hacer un volumen que fuera casi como un volumen estándar, ¿no? Un volumen prefabricado que llegara al terreno y se colocara casi como desde una grúa, que baja el camión y lo coloca en el terreno. Aprovechando la topografía del terreno, estábamos metiendo el taller del artista en la parte de abajo, y aprovechábamos para que la cubierta fuera un espejo de agua, para que desde la casa, desde la habitación, uno viera, y esto es un espejo de agua en toda esta parte de aquí, y el taller del pintor en la parte de abajo. Eso nos daba obviamente la oportunidad de que desde arriba vemos este
plano de agua, con el inconveniente de que a lo mejor las goteras en el taller no eran únicamente en la época de lluvia, sino podía tener goteras todo el año. Aquí un poco la relación de los dos elementos contra la cañada, contra el pequeño río, y finalmente el volumen de la habitación, ¿no? Este volumen que es un volumen que tiene que tener una liga o alguna conexión con la casa original. Es un volumen metálico de lámina acanalada en un color como de laca china, un rojo muy quemado que se coloca en el terreno de manera muy sencilla. Como es un sistema también aquí prefabricado, la idea era tener estas láminas acanaladas y tratar de ser muy cuidadosos con las aristas, ¿no? Generalmente se cubren con un flashing, entonces tratar de eliminar estos flashings y tratar de tener un sistema constructivo mucho más limpio, donde llegan las láminas y tenemos un ángulo encontrado que recibe las láminas en ambos lados. Aquí un poco la vista desde esta plataforma de madera, este deck de madera, y cómo recibimos este volumen rojo, que también empieza a ser un juego con la escala. Pareciera que es un edificio de 3 niveles, pero realmente es una habitación de un solo piso, y la ventana es una ventana muy baja, donde la parte superior va a 1,20 y es una línea horizontal que recorre toda la casa. Uno de los lados, como ven, es totalmente abierto, tiene estas ventanas corredizas que se abren y que nos permiten también tener una vista hacia un huerto de plátanos. Los materiales aquí son sumamente sencillos, es un piso de concreto, los muros son esencialmente blancos, la silla otra vez, la silla de Rietveld, y esencialmente ya. La casa, cuando está cerrada, es una casa muy pequeña, pero como se abre hacia la vegetación, y aquí tomábamos parte de la modulación de la ventanería, era la misma modulación que en la casa original, y es una manguetería que no es una manguetería de aluminio, es una manguetería de fierro, que tiene la diferencia de hacerla sumamente esbelta, sumamente delgada, que por otro lado es sumamente atractivo. La habitación, bueno, aquí esa es otra casa en una condición, en el mismo lugar en Valle de Bravo, por una situación o una condición sumamente diferente. Tenemos un terreno con una pendiente de 100%, con restos de muros de albañilería, que son muros sumamente gruesos, muros de cerca de 1 metro de espesor de piedra, donde la idea fue mantener esos muros de piedra, y sobre de estos muros que existían preexistentes, colocar un nuevo volumen de cristal, un volumen que fuera un monoespacio donde pudieran estar la sala, el comedor y la cocina, y que fuera un espacio que realmente, más que un espacio cerrado, realmente es una terraza cubierta. Aquí el contexto es una cosa muy curiosa. Aquí tenemos un pueblo, como les decía, con unas condiciones, un reglamento de imagen urbana sumamente estricto, donde son obligatorios los techos con cierta pendiente, con cierto tipo de teja, y pareciera, bueno, la gente, todo el mundo aquí va para ver la vista del lago, y pareciera que los arquitectos que construyen las casas están peleados con las vistas y quisieran que sus clientes no pudieran ver las vistas del lago. Entonces aquí, como ven, esta casa tiene una pequeña ventanita, esta otra tiene una ventanita, este tiene una ventanita, y un poco lo mismo para todos, ¿no? Aquí la idea fue hacer este volumen de cristal donde toda la casa tiene la vista. Los muros de piedra originales se cubren de vegetación para convertirlos lo mismo que la topografía, y este volumen se apoya flotando sobre estos muros. Todo el mundo construye los techos hacia abajo, lo cual limita todavía mucho más las vistas, y al haber hecho el techo al revés, uno puede tener la vista del lago, de las montañas y también de mucho cielo, que al final acaba siendo muy importante. Las plantas son sumamente sencillas, los muros que se aprovecharon los existentes, donde aquí hay 2 habitaciones, y encima una estructura
donde es sala, comedor y la cocina, que es este monoespacio abierto hacia ambos lados, unos muros bajos, la recámara principal y un patio en la parte posterior. Los muros no llegan a tocar la cubierta parece flotar. El corte es la alberca, el patio, la cubierta con el ángulo recomendado, o que se requiere por reglamentación, y cómo la vista se abre hacia el lago. La casa, con esta ventana que corre, es una ventana de 6 metros de ancho, que desliza en una sola hoja. Es una puerta muy pesada, una puerta de cerca de 800 kilos, que desliza, y esta cachucha que nos protege de la orientación del sur, protege del cielo, del sol. De noche esta casa se convierte en esta luminaria, en esta lámpara. El sistema constructivo es sumamente tradicional, es una viga de acero, vigas de madera, tablas y después la teja, lo cual hace que sea sumamente ligero, y eso permite que las columnas también sean sumamente esbeltas. Y por otro lado permitió que la casa se construyera en 6 meses. La idea era empezar a construirla en el 99 y que la casa se inaugurara para el año nuevo del cambio de siglo, entre el 99 y el 2000, y eso obviamente hizo que la casa deba hacerse sumamente rápido. La casa tiene una temperatura que se controla con un sistema sumamente sofisticado, que son las piedritas que detienen las puertas en su lugar, y dependiendo de las necesidades se puede ajustar la inclinación de las puertas, y eso controla la cantidad de aire con una circulación cruzada sumamente sencilla. Cada una de las piedras tiene una historia, unas vienen de Egipto, otras vienen de Francia, o de España, o de Arizona, ¿no? Cada piedra tiene su historia. La parte trasera de la casa toda es un bloque de cristal, en la parte posterior es de cristal esmerilado, y tiene una característica muy curiosa, que es el cristal esmerilado descompone el color de la luz. Entonces la casa va cambiando de color a través de las diferentes horas del día. Entonces uno puede sacar una silla, sacar un libro, quedarse durante muchas horas, y la casa va cambiando de un verde a un azul, a un rosa, a un naranja, y cómo va cambiando el color de la luz que se descompone a través del cristal. Las puertas en la parte de abajo tienen una franja transparente para cuando uno está metido en la alberca, incluso cuando están cerradas, uno pueda tener la vista a través de toda la casa y poder ver el lago. Este fue el primer ejemplo donde pudimos no únicamente hacer la casa, pero también hacer todos los interiores y todos los elementos, desde sillas, mesas, sillones, floreros, vajilla, manijas. Todos los elementos que están en la casa fueron diseñados especialmente para la casa, lo cual nos da esta característica desde lo grande a lo chico, siempre tiene la misma idea, y eso al final acaba reforzando los conceptos de la casa. El patio en la parte posterior es el mismo piso, este piso de piedra, y después este canal de nado en la parte posterior, que remata contra estos muros colados en sitio de concreto, y con la caja del tinaco en la parte superior, que también nos va dejando unas sombras que van cambiando con el día, que siempre lo hace diferente. Al final, lo más importante de la casa es esto, ¿no? La vista del lago. La puerta desliza de aquí hasta acá, estos son los 6 metros, y donde se pueden ver los diferentes elementos de estos muebles muy ligeros, un poco como si fueran arañas patonas, que permiten dejar la superficie del plano en totalmente libre. Las columnas son de acero inoxidable, lo cual tiene una característica curiosa, que al reflejar lo que sucede alrededor se convierten casi en invisibles, además de que son columnas que miden 4 pulgadas de ancho, ¿no? Son columnas sumamente esbeltas, y al hacerlas inoxidable desaparecen realmente. Parte de la cocina es una cocina que está en el mismo espacio, como escarbada dentro del muro de concreto. La mesa es esta mesa también en concreto, que sale con un volado